Ella descubrió la verdad más impactante sobre su origen, pero alguien estaba dispuesto a todo para silenciarla para siempre. A veces, el pasado que enterramos vuelve a la superficie de formas que jamás imaginamos, transformando nuestra vida en un rompecabezas donde cada pieza revelada cambia completamente el dibujo que pensábamos conocer. Antes de descubrir los secretos que cambiarán todo en esta historia, no se olvide de suscribirse al canal para recibir nuevas narrativas emocionantes todos los días. Déjenos en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y aproveche para darle a me gusta, lo que nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que tocan el corazón. La sala de reuniones del 22º piso del edificio empresarial Torre Austral, en el centro de Santiago de Chile, estaba repleta de ejecutivos en trajes caros cuando Clara Ferrero ajustó nerviosamente su blusa azul marino y se posicionó ante la pantalla gigante. El aroma intenso de café expreso mezclado con los perfumes importados creaba una atmósfera densa aquella fría mañana de enero que cambiaría su vida para siempre. A los 24 años, Clara trabajaba como analista de marketing en Velasco Telecomunicaciones hacía solo 6 meses, pero su determinación en probar que merecía estar allí la había llevado a prepararse durante semanas para aquella presentación. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el control remoto, consciente de que todas las miradas estaban fijas en ella, especialmente las del joven director Augusto Bernal, cuyos ojos oscuros parecían atravesarla con una intensidad perturbadora. Señores, conforme a lo solicitado por el Consejo Administrativo, nuestro análisis de mercado para el primer trimestre revela oportunidades significativas de expansión en la región andina, comenzó Clara, su voz firme a pesar de la ansiedad que sentía crecer en el estómago. El coronel Evandro Velasco, patriarca de 68 años que había construido el imperio de las telecomunicaciones, observaba desde la cabecera de la mesa con sus cabellos canosos perfectamente peinados y el traje italiano impecable. A su lado derecho, su nieta Camila Velasco, elegante en un vestido rojo discreto, tomaba notas en un tablet dorado, ocasionalmente lanzando miradas curiosas a la joven presentadora. Los datos demuestran que nuestra penetración de mercado en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar aún está por debajo del potencial, continuó Clara, haciendo clic para el siguiente slide. Proponemos una estrategia integrada que combine marketing digital con acciones presenciales durante los festivales de invierno de la región. Fue entonces cuando sucedió. Un mareo repentino se apoderó de Clara, haciendo que las palabras se le enredaran en la boca. La sala pareció girar a su alrededor, los rostros de los ejecutivos transformándose en borrones indefinidos. El control remoto se le resbaló de las manos, produciendo un ruido seco al caer en el suelo de mármol. Disculpen, yo... Clara intentó apoyarse en la mesa, pero sus piernas fallaron. El mundo se oscureció por completo cuando su cuerpo se desplomó en el suelo, provocando un alboroto inmediato en la sala. Voces se mezclaron en una cacofonía de preocupación y confusión, mientras el perfume caro de los ejecutivos daba lugar al olor antiséptico que pronto dominaría su vida. Cuando Clara despertó, lo primero que percibió fue el bip regular de monitores cardíacos. Sus párpados pesaban como plomo y le llevó algunos segundos poder abrirlos completamente. El techo blanco del Hospital San Lucas la recibió con sus luces fluorescentes frías, una realidad muy diferente de la sala de reuniones donde estaba hacía algunas horas. Finalmente despertó, dijo una voz femenina suave. Clara giró la cabeza despacio y encontró el rostro preocupado de Camila Velasco, que sostenía un ramo de lirios blancos. Nos dio un susto terrible. ¿Qué pasó? Clara intentó sentarse, pero un dolor de cabeza palpitante la hizo desistir. La presentación... Olvídese de la presentación. Camila acercó una silla a la cama. Lo importante ahora es su salud. El doctor Enrique ya le hizo varios exámenes, pero aún estamos esperando algunos resultados. Clara observó a la heredera de la empresa con sorpresa. ¿Por qué alguien tan importante estaría allí cuidando de una simple empleada?
Camila Velasco era conocida por su elegancia y distanciamiento aristocrático, pero en aquel momento demostraba una humanidad inesperada. «No necesitaba haber venido», murmuró Clara, avergonzada. «No soy lo suficientemente importante para...» «No diga eso», Camila la interrumpió con firmeza. «Cualquier persona de nuestro equipo es importante, y usted me recuerda a alguien». Antes de que Clara pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta de la habitación se abrió y entró el doctor Enrique Torres, un hombre de mediana edad con expresión seria. Detrás de él venía Augusto Bernal, impecable incluso en aquel ambiente hospitalario, pero con una frialdad en la mirada que Clara no conseguía descifrar. «Señorita Ferrero», dijo el médico, consultando un portapapeles, «necesitamos conversar sobre los resultados de sus exámenes». El tono grave en la voz del doctor Torres hizo que el estómago de Clara se contrajera. Notó cómo Augusto permanecía apoyado en la pared, observando la escena con una intensidad casi depredadora, mientras Camila inconscientemente le tomó la mano. «¿Qué fue lo que encontraron?», preguntó Clara, aunque parte de ella ya temía la respuesta. Sus exámenes de sangre revelaron algunas alteraciones preocupantes. El médico hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Necesitaremos hacer investigaciones más detalladas, pero hay indicios de una condición que afecta la producción de células sanguíneas. Es algo que requiere tratamiento inmediato y seguimiento especializado». Las palabras del médico resonaron en la habitación como un eco distante. Clara sintió el mundo desmoronarse a su alrededor por segunda vez aquel día, pero esta vez estaba consciente para sentir cada fragmento de la realidad destrozándose. «Doctor», la voz de Camila cortó el silencio tenso. «¿Cuáles son las opciones de tratamiento y los costos?» «El tratamiento es complejo y caro», doctor Torres admitió. «Estamos hablando de quimioterapia, posibles trasplantes, medicamentos importados. Fácilmente puede llegar a cientos de miles de pesos chilenos». Clara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemarle los párpados. Como una joven de origen humilde, criada por su tía después de perder a sus padres siendo niña, podría costear un tratamiento de esos. Su salario de analista apenas cubría los gastos básicos del apartamento minúsculo que compartía con 2 colegas en la periferia de Santiago de Chile. «No se preocupe con eso ahora», dijo Camila con determinación. «Lo importante es comenzar el tratamiento cuanto antes». Augusto finalmente se manifestó, su voz cortante como una cuchilla. «Camila, tal vez deberíamos dejar que la señorita Ferrero descanse. Ella necesita procesar esa información y tomar sus propias decisiones». Había algo en el tono de Augusto que hizo que Clara abriera los ojos y lo encarara. Por una fracción de segundo, vio algo que la perturbó profundamente. Satisfacción. Como si el diagnóstico terrible fuera exactamente lo que él esperaba oír. «Tiene razón». Camila se levantó, pero su voz llevaba vacilación. «Clara, le dejaré mi tarjeta. Si necesita cualquier cosa, llámeme. Cualquier cosa mismo». Después de que salieron, Clara se quedó sola con sus pensamientos y el sonido hipnótico de los monitores. Algo no tenía sentido en la presencia de Augusto allí. Durante los 6 meses que había trabajado en la empresa, él apenas le había dirigido una palabra. ¿Por qué ahora demostraba tanto interés en su estado? Su intuición, siempre aguda desde niña, gritaba que había más detrás de aquella situación de lo que aparentaba. La forma en que la había observado durante la presentación, la frialdad calculada en sus ojos cuando el médico dio el diagnóstico y principalmente aquella satisfacción sutil que ella había captado en su expresión. Un fragmento de memoria surgió sin aviso. Un sueño recurrente que la atormentaba desde la infancia, siempre nebuloso y confuso. Una gran mansión, voces altas discutiendo, y una niña mayor sosteniendo su mano mientras caminaban por un pasillo oscuro. Hasta aquel momento, siempre había pensado que eran solo pesadillas sin significado. Pero por algún motivo, estar en aquel hospital, rodeada por la vulnerabilidad y la incertidumbre, hizo que aquellas imágenes ganaran una nitidez perturbadora. Era como si la proximidad de la mortalidad estuviera desbloqueando partes de su mente que permanecieron adormecidas por años.
La enfermera entró para verificar los signos vitales, interrumpiendo sus divagaciones. Era una mujer madura, de cabello canoso y sonrisa maternal que se presentó como Rosana. «¿Cómo se siente, querida?», preguntó la enfermera, ajustando el suero. Confusa, Clara respondió honestamente. «Siento como si mi vida hubiera cambiado completamente en cuestión de horas». Rosana la observó con una expresión extraña, casi nostálgica. «A veces la vida nos juega estas pasadas. Pero tengo una buena sensación sobre usted. Hay una fuerza en sus ojos que me recuerda». La enfermera hizo una pausa, pareciendo darse cuenta de que estaba hablando demasiado. «¿Recuerda qué?» «Nada, querida. Solo una impresión tonta de una vieja enfermera». Rosana sonrió, pero sus ojos llevaban una melancolía que Clara no pudo interpretar. Cuando finalmente logró dormirse aquella primera noche en el hospital, Clara fue visitada nuevamente por los sueños. Pero esta vez vinieron con una claridad aterradora. Se veía a sí misma como una niña pequeña, corriendo por los jardines de una propiedad inmensa. Había una fuente en el centro, con peces dorados nadando en círculos perezosos. Y había voces que gritaban en algún lugar de la casa, llenas de ira y desesperanza. Una mujer lloraba inconsolablemente, mientras un hombre clamaba sobre traición y venganza. En medio del caos, alguien la tomó en brazos y la llevó lejos, susurrando palabras de consuelo que ella no conseguía comprender. Clara despertó con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Por primera vez en su vida adulta, tuvo la certeza absoluta de que aquellos no eran solo sueños, eran recuerdos de una vida que alguien había hecho cuestión de borrar de su mente. La pregunta que la atormentaba ahora era, ¿quién tenía tanto poder y motivación para robarle el pasado? ¿Y por qué, justamente cuando estaba descubriendo la verdad, su vida había sido amenazada por una enfermedad misteriosa? Mientras observaba el amanecer pintando el cielo de Santiago de Chile a través de la ventana del hospital, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. No importaba lo que costara, ella descubriría la verdad sobre su pasado. Y si alguien había intentado silenciarla a través de la enfermedad, esa persona había subestimado completamente su determinación. La joven y humilde empleada de marketing estaba a punto de transformarse en una mujer que no descansaría hasta desentrañar todos los secretos que habían moldeado su existencia. Incluso si eso significaba confrontar a las personas más poderosas de la ciudad y descubrir que su vida entera había sido construida sobre una mentira cuidadosamente orquestada. 3 días después del diagnóstico, Clara recibió el alta médica con una lista extensa de medicamentos y un cronograma riguroso de consultas que determinarían su futuro. La mañana estaba soleada cuando salió del Hospital San Lucas cargando una pequeña maleta con las pocas pertenencias que había traído, pero sentía como si estuviera dejando atrás mucho más que solo una habitación de hospital. Augusto Bernal la esperaba en el estacionamiento, apoyado en su Mercedes negro, vistiendo un traje gris que realzaba sus ojos oscuros. Por primera vez en días, Clara sintió su corazón acelerar por un motivo que no tenía nada que ver con su condición médica. Durante los 6 meses que había trabajado en Velasco Telecomunicaciones, había nutrido una pasión secreta por el joven director, admirando su inteligencia y determinación de lejos. «Pensé que podría necesitar un aventón», dijo él, abriendo la puerta del pasajero con una sonrisa que hizo que Clara olvidara momentáneamente todas sus sospechas. «No necesitaba molestarse», respondió ella, pero aceptó la gentileza, acomodándose en el asiento de cuero suave. El interior del coche olía a perfume masculino caro y cuero italiano. Durante los primeros minutos del viaje por las calles de Santiago de Chile, conversaron sobre amenidades, el tráfico matutino, el clima que prometía calentar a pesar del invierno, los planes de la empresa para el próximo trimestre. Pero Clara percibía una tensión subyacente en la postura de Augusto, como si él estuviera midiendo cada palabra. «Clara», dijo él finalmente, deteniéndose en un semáforo cerca del centro de la ciudad, «necesitamos conversar sobre una situación delicada». El tono serio hizo que el estómago de ella se contrajera. «¿De qué se trata?».
Augusto desvió la mirada, fijándose en el movimiento de los peatones en la acera. En los últimos meses yo desarrollé sentimientos por ti, sentimientos que van más allá de lo profesional. Las palabras que Clara había soñado oír durante tanto tiempo finalmente salieron de los labios de él, pero la forma en que fueron dichas la llenó de aprehensión en lugar de alegría. «Yo también siento algo especial por ti», admitió ella, sorprendida con su propia valentía. «Es exactamente eso lo que hace esta situación tan difícil». Augusto suspiró profundamente. «Clara, yo no puedo construir una relación con alguien cuya vida está amenazada. No puedo pasar por el dolor de perder a alguien que amo nuevamente». Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo en el estómago. «¿Nuevamente? Perdí a mi padre muy joven», explicó Augusto, aún evitando su mirada. «El dolor fue devastador, y ahora, sabiendo sobre tu condición, percibo que no tengo la fuerza emocional para vivir con la incertidumbre constante de poder perderte en cualquier momento». Clara sintió las lágrimas quemarle los ojos. «Entonces me estás abandonando porque estoy enferma». «No es abandono», él se defendió, pero su voz sonaba ensayada. «Es autopreservación. Necesitas enfocarte en tu recuperación, y yo necesito proteger mi corazón de otra pérdida devastadora». El semáforo se abrió, pero Augusto no movió el coche. Otros conductores comenzaron a tocar la bocina, pero él parecía ajeno al caos que había creado en el tráfico. «Llévame a casa», dijo Clara, su voz baja pero firme. «Clara, ahora». El resto del viaje transcurrió en silencio absoluto. Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos, en la periferia donde Clara vivía, ella salió del coche sin despedirse, cargando su maleta y un corazón destrozado. Por la ventana de su apartamento en el tercer piso, observó el Mercedes negro desaparecer en el tráfico, llevándose consigo sus últimos vestigios de inocencia sobre el carácter de las personas. Sus dos colegas de apartamento estaban en el trabajo, dejándola sola con sus pensamientos y la pila de medicamentos que ahora dominaría su rutina. Sentada en su cama estrecha, Clara miró los frascos de medicinas caras y se preguntó cómo conseguiría pagar todo aquello con su salario de analista junior. El teléfono sonó, interrumpiendo su espiral de preocupaciones. Era Camila Velasco. «Clara, ¿cómo te sientes? ¿Conseguiste llegar a casa sin problemas?» «Estoy bien», mintió ella. Augusto me dio un aventón. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Augusto? Él no mencionó que te llevaría a casa cuando conversamos hoy temprano». «¿Conversaron sobre mí?» «En realidad, sí. Quería discutir tu situación con él, ya que ustedes trabajan en el mismo departamento». Camila vaciló. Él pareció distante cuando mencioné tu nombre, casi indiferente. La revelación confirmó las sospechas de Clara sobre la frialdad de Augusto en el hospital. Su declaración en el coche había sido solo una excusa elaborada para alejarse de ella. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Apenas nos conocemos». Otra pausa larga. «Hay algo en ti que me toca profundamente. No sé explicar, pero desde el primer día en que te vi en la empresa, tuve una sensación de familiaridad, como si ya nos conociéramos de alguna forma». Esa admisión hizo eco a las propias sensaciones confusas que Clara había experimentado en relación con Camila. Había momentos en que la heredera sonreía de una forma que despertaba ecos distantes en su memoria, como canciones que reconocemos, pero no conseguimos nombrar. «Me gustaría conversar personalmente», dijo Camila. «¿Qué tal si almorzamos juntas mañana? Conozco un lugar tranquilo donde podemos hablar sin interrupciones». Clara aceptó, curiosa por entender mejor los motivos detrás de la generosidad inesperada de la nieta del dueño de la empresa. Después de colgar, se miró en el espejo del baño y trató de ver qué había en ella que provocaba reacciones tan distintas en personas diferentes. La frialdad calculada de Augusto, la familiaridad nostálgica de Camila y la extraña melancolía de la enfermera Rosana. Aquella noche, los sueños regresaron con intensidad renovada. Esta vez, veía claramente el rostro de la niña mayor que aparecía en sus memorias fragmentadas. Era una niña de cabello castaño ondulado y ojos verdes expresivos,
con unos 6 o 7 años más que ella. La niña sostenía su mano con protección maternal mientras caminaban por un jardín lujoso, donde rosas rojas florecían en parterres perfectamente alineados. «No te preocupes, pequeña», susurraba la niña mayor. «Siempre te cuidaré, siempre». Clara despertó con las palabras resonando en su mente y una sensación perturbadora de pérdida. ¿Quién era aquella niña? ¿Y por qué sus promesas de protección sonaban como un eco distante de algo que realmente había sucedido? A la mañana siguiente, se arregló con especial cuidado para el almuerzo con Camila. Escogió su mejor vestido, un azul marino simple que realzaba sus ojos castaños, y se recogió el cabello en un moño bajo. Aunque su situación financiera era precaria, hacía cuestión de mantener su dignidad y presentación impecables. Camila la esperaba en el restaurante Villa Toscana, un lugar elegante en el centro de Santiago de Chile, frecuentado por la élite local. La heredera estaba deslumbrante en un vestido blanco que contrastaba con su cabello oscuro, pero Clara notó una ansiedad sutil en sus movimientos. «Estás hermosa», dijo Camila besándola en el rostro, como si fueran amigas íntimas desde hacía años. «Gracias por la invitación. Este lugar es precioso. Es uno de los favoritos de la familia. Mi abuelo traía a mi madre aquí cuando ella era pequeña». Durante el aperitivo, conversaron sobre asuntos generales: la ciudad, el trabajo, los planes para el futuro incierto que Clara ahora enfrentaba. Pero conforme la comida progresaba, Camila se volvía visiblemente más emotiva. «Clara, ¿puedo confesarte algo?», preguntó ella jugando con la servilleta de lino. «Claro. Desde niña siempre sentí como si alguna parte importante de mí estuviera faltando. Como si hubiera un vacío que nunca conseguí llenar, no importa cuántos privilegios u oportunidades tenga». Clara dejó de comer, intrigada por la vulnerabilidad inesperada. «Mi abuelo me crió después de que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 12 años. Él me dio todo lo que una niña podría desear: educación en las mejores escuelas, viajes por el mundo, acceso a cualquier cosa que quisiera. Pero siempre hubo esa sensación de que algo esencial estaba faltando». «¿Cómo qué?». «Una hermana», Camila dijo simplemente. «Siempre soñé con tener una hermana, alguien con quien pudiera compartir secretos, crecer juntas, tener una conexión verdadera que fuera más allá del dinero y del poder». Las palabras golpearon a Clara como un rayo. La niña mayor de sus sueños, siempre protectora, siempre cariñosa. ¿Sería posible? «Camila», dijo ella cuidadosamente, ¿alguna vez has tenido sueños o recuerdos sobre una niña más pequeña? ¿Una niña que protegías? El rostro de Camila palideció visiblemente. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque yo sueño con una niña mayor que me protegía, cabello castaño, ojos verdes, siempre diciendo que me cuidaría». Se miraron por largos segundos, el peso de la revelación flotando entre ellas como una tormenta a punto de estallar. «Eso no es posible», murmuró Camila. «Mi abuelo me dijo que siempre fui hija única. Y yo crecí con mi tía después de que mis padres murieron cuando yo era un bebé», añadió Clara. «Pero los sueños parecen tan reales». Camila tomó su bolso con manos temblorosas y sacó el teléfono. «Necesito hacer una llamada». Marcó un número y esperó. «¿Doctor Medrano? Soy Camila Velasco. Necesito que me vea en la oficina hoy por la tarde. Es sobre mi historial médico y otros asuntos familiares». Después de colgar, miró a Clara con una mezcla de excitación y miedo. «El doctor Medrano era el médico de la familia cuando yo era niña. Si hay algo sobre mi pasado que mi abuelo ocultó, él lo sabría». «¿Y si descubrimos que somos hermanas?». Camila terminó la frase que Clara no había podido pronunciar. «Entonces significa que alguien muy poderoso trabajó muy duro para separarnos. Y la pregunta que me atormenta es, ¿por qué?». En aquel momento, sentadas en aquel restaurante elegante rodeadas por conversaciones banales de otros clientes, ambas percibieron que habían tropezado con algo mucho mayor que una simple coincidencia de sueños.
Estaban a punto de descubrir una verdad que alguien había invertido tiempo y recursos considerables para ocultar. «Clara», dijo Camila tomando su mano por encima de la mesa, «independientemente de lo que descubramos, quiero que sepas que no te dejaré enfrentar esta enfermedad sola. Si necesitas dinero para el tratamiento, yo te ayudaré. No puedo aceptar caridad. No es caridad, es familia cuidando de familia». Incluso sin confirmación oficial, ambas ya sentían la verdad reverberando en sus corazones. Habían sido separadas por razones que aún desconocían, pero el destino las había reunido en el momento en que Clara más necesitaba apoyo. Lo que ellas no sabían era que su conversación estaba siendo observada de lejos por alguien que tenía mucho que perder si la verdad sobre el pasado salía a la luz. Augusto Bernal, sentado en una mesa discreta en la esquina del restaurante, hacía anotaciones en un pequeño cuaderno, su expresión endureciéndose con cada palabra que lograba captar. La aproximación entre las dos mujeres era exactamente lo que él había intentado evitar al alejarse de Clara. Pero ahora era demasiado tarde para la contención. Tendría que acelerar sus planes antes de que ellas descubrieran verdades que podrían destruir todo por lo que había trabajado durante años. Cuando Camila y Clara dejaron el restaurante abrazadas como hermanas perdidas, hacía mucho tiempo, Augusto permaneció en su mesa, planeando los próximos movimientos en un juego peligroso donde las apuestas acababan de subir mucho. El consultorio del doctor Medrano ocupaba una sala elegante en el edificio médico más antiguo de Santiago de Chile, con estantes repletos de libros encuadernados en cuero y diplomas enmarcados que atestiguaban décadas de experiencia. El olor a antiséptico mezclado con el aroma de café fuerte creaba una atmósfera que remitía a confidencias guardadas y secretos médicos preservados a lo largo de generaciones. Camila llegó acompañada de Clara, que había insistido en estar presente para cualquier revelación que pudiera aclarar los sueños perturbadores que ambas compartían. El doctor Medrano, un hombre robusto de cabello completamente blanco y gafas de montura dorada, las recibió con la cordialidad formal de quien había atendido a la familia Velasco por más de 40 años. «Camila, mi querida», dijo él, besándola en el rostro con el cariño de un tío distante. Hacía años que no la veía. Se está volviendo cada día más parecida a su madre. «Doctor, esta es Clara Ferrero, una amiga muy especial», Camila presentó, vacilando sobre cómo definirla sin revelar sus sospechas. El doctor Medrano saludó a Clara con educación, pero ella notó cómo sus ojos se detuvieron en su rostro con una expresión de reconocimiento perturbador, como si estuviera viendo un fantasma. «Siéntense, por favor», dijo él, acomodándose detrás de su mesa de caoba. Su llamada mencionó cuestiones sobre su historial médico y asuntos familiares. «¿Qué puedo aclarar?». Camila respiró hondo antes de comenzar. «Doctor, necesito saber si hay algo sobre mi infancia que mi abuelo pudo haber ocultado. Específicamente, si tuve una hermana». El silencio que se siguió fue ensordecedor. El doctor Medrano se quitó las gafas, las limpió cuidadosamente y se las volvió a poner, claramente ganando tiempo para decidir cómo responder. «¿Por qué esa pregunta después de tantos años?». «Porque tengo sueños, memorias fragmentadas de una niña menor que yo protegía, y porque…» Ella miró a Clara. «Conocí a alguien que tiene sueños similares, pero desde una perspectiva diferente». El doctor Medrano volvió su atención hacia Clara, estudiando su rostro con intensidad creciente. «¿Cuál es su nombre completo, joven?» «Clara Ferrero. Pero cuando era niña, era Clara Santos, antes de que mi tía me adoptara informalmente». El médico palideció visiblemente. «¿Y su fecha de nacimiento?». «15 de marzo de 1999». El doctor Medrano se levantó abruptamente, dirigiéndose al archivo que ocupaba una pared entera de su consultorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba entre carpetas antiguas, organizadas meticulosamente por fecha. «Doctor», dijo Camila, la ansiedad transpareciendo en su voz, «¿qué está buscando?». «Algo que juré nunca revelar», murmuró, retirando una carpeta voluminosa. «Pero tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz.
Regresó a la mesa con documentos amarillentos por el tiempo y fotografías antiguas. La primera foto que mostró era de dos niñas, una de aproximadamente 7 años con cabello castaño ondulado y ojos verdes expresivos, y otra de unos 2 años, de cabello más oscuro y sonrisa traviesa. Camila jadeó, reconociéndose inmediatamente en la niña mayor. Clara, por su parte, sintió como si estuviera mirando una versión joven de sí misma en la niña menor. «Ustedes eran inseparables», dijo el doctor Medrano, su voz cargada de melancolía. Camila siempre protegió a la pequeña Clara como una madrecita. Cuando sus padres murieron en aquel accidente terrible... «Espere», Camila lo interrumpió. «Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años, no 7». El doctor Medrano suspiró profundamente. «Ese fue otro de los secretos que su abuelo me pidió que mantuviera. El accidente sucedió cuando usted tenía 7 años. Clara tenía solo 2. Fueron separadas aquella noche trágica». Las dos mujeres se miraron. La confirmación de sus peores miedos y mejores esperanzas resonando simultáneamente en sus corazones. «¿Por qué fuimos separadas?», preguntó Clara, luchando por mantener la compostura. Su abuelo, el doctor Medrano, miró a Camila. Estaba devastado por la pérdida de su hijo único. Decidió que no conseguiría criar a 2 niñas traumatizadas solo. Pensó que sería mejor para Clara crecer en un ambiente más sencillo, lejos de las presiones de la fortuna familiar. «¿Él me dio a otra persona como si fuera un objeto?». La voz de Clara tembló de indignación. Su tía María era enfermera en el hospital donde fueron tratadas después del accidente. Ella se ofreció para cuidarla cuando supo que sería enviada a un orfanato público. Su abuelo aceptó, pero impuso una condición: ningún contacto con la familia original. Camila estaba llorando silenciosamente, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Él me hizo olvidar que tenía una hermana. ¿Cómo pudo hacernos esto?». «Hipnosis terapéutica», admitió el doctor Medrano renuentemente. «Yo mismo conduje las sesiones. En la época pensábamos que sería mejor para ustedes olvidar el trauma. Era una práctica común años atrás, aunque cuestionable por los estándares actuales. Pero las memorias están regresando», dijo Clara. «Los sueños, las sensaciones de familiaridad. Sucede con frecuencia. El subconsciente preserva lo que realmente importa, independientemente de cualquier intervención externa». Camila se levantó y caminó hasta la ventana, tratando de procesar la enormidad de la revelación. «17 años», murmuró. «Perdimos 17 años como hermanas por la decisión egoísta de un hombre que no pudo lidiar con su propio dolor». «Hay más», dijo el doctor Medrano, retirando otro documento de la carpeta. Era una partida de nacimiento que hizo que Clara perdiera el aliento. Según el documento, ella no era Clara Santos o Ferrero. Su nombre verdadero era Clara Velasco, heredera legítima de una de las mayores fortunas del sur de Chile. «Dios mío», susurró ella. «¿Soy rica?». «Más que rica», confirmó el doctor Medrano. «Según el testamento de sus padres, usted y Camila eran herederas iguales de todo el patrimonio. Su abuelo ha sido solo el administrador temporal hasta que ustedes alcanzaran la mayoría de edad». «Pero yo ya tengo 24 años», dijo Clara confusa, «y por eso su presencia en la empresa se volvió tan problemática para ciertas personas». La puerta del consultorio se abrió bruscamente, haciendo que todas se sobresaltaran. Augusto Bernal entró sin invitación, seguido por 2 hombres de traje que claramente eran guardias de seguridad. «Doctor Medrano», dijo Augusto con frialdad, «temo que esta consulta ha terminado». «¿Cómo se atreve?», os explotó Camila. «Esta es una consulta médica particular, y yo tengo autorización legal para interrumpirla». Augusto exhibió un documento oficial. «El doctor Medrano está violando acuerdos de confidencialidad firmados décadas atrás. Puede perder su licencia médica». El doctor Medrano miró el documento con resignación. «Ustedes trabajaron rápido». «Trabajamos eficientemente», corrigió Augusto. «Señoritas, les voy a pedir que me acompañen sin causar problemas». «No vamos a ningún lado con usted», dijo Clara, su intuición gritando alarmas sobre las verdaderas motivaciones de Augusto. «Temo que no tienen elección.
Como director de la empresa, tengo autoridad sobre empleados que pueden estar involucrados en actividades que perjudiquen los intereses corporativos. En ese momento, Clara comprendió con claridad cristalina que Augusto no era solo un director ambicioso. Había algo personal en su determinación de separarlas, algo que iba mucho más allá de proteger secretos corporativos. «¿Quién es usted realmente?», preguntó ella, encarándolo sin miedo. Por una fracción de segundo, la máscara de profesionalismo de Augusto resbaló, revelando una ira profunda y antigua. «Soy alguien que perdió a su padre por la avaricia de la familia Velasco», dijo él, la voz cargada de veneno, «y que dedicó su vida entera a vengar esa injusticia». La revelación golpeó la sala como un rayo. Augusto no estaba allí por casualidad o por competencia profesional. Estaba ejecutando un plan de venganza, cuidadosamente orquestado, contra la familia que él responsabilizaba por la muerte de su padre. «Su padre», dijo el doctor Medrano lentamente, «era Benedicto Bernal, contador de la empresa en los años 90. El mismo que fue despedido por sospecha de desfalco y murió de infarto 6 meses después», confirmó Augusto. «Excepto que él era inocente. Y yo pasé los últimos 15 años planeando cómo hacer que los Velasco pagaran por destruir a un hombre honesto». Camila y Clara se miraron, comprendiendo finalmente por qué el destino las había reunido exactamente en el momento en que Clara descubría su condición médica. Augusto no era solo una amenaza a los secretos familiares, era un enemigo que había infiltrado sus vidas con el propósito específico de causar la máxima destrucción posible. «¿Qué me hiciste?», preguntó Clara, una sospecha terrible formándose en su mente. La sonrisa que se extendió por el rostro de Augusto fue glacial. «¿Aún no lo descubres? Tu enfermedad no es natural, querida Clara. Es un regalo mío para la familia Velasco, una forma poética de justicia». La confesión explotó en la sala como una bomba. Clara sintió sus piernas flaquear, mientras Camila gritaba de horror e indignación. «¿Tú la envenenaste?», gritó el doctor Medrano, levantándose de su silla. «Prefiero pensarlo como una forma de acelerar la naturaleza», dijo Augusto con indiferencia cruel. Algunos medicamentos, cuando se administran gradualmente y en las dosis correctas, pueden simular condiciones médicas graves. Es sorprendente lo fácil que es corromper el café de la empresa cuando se tiene acceso administrativo. Clara cayó en la silla, la realidad de su situación golpeándola con fuerza total. Su enfermedad, su sufrimiento, su agonía sobre un futuro incierto, todo había sido artificialmente creado por un hombre movido por la sed de venganza. «Eres un monstruo», susurró ella. «Soy un hijo que busca justicia», replicó Augusto. «Y esto es solo el comienzo. Antes de terminar, la familia Velasco sabrá exactamente lo que es perder todo lo que valora». Los guardias de seguridad se acercaron a Camila y Clara, pero el doctor Medrano presionó discretamente un botón de pánico debajo de su mesa. Dentro de minutos, la policía llegaría, pero Augusto parecía estar contando con ello. «No se preocupen por la policía», dijo él, verificando el reloj. «Ya arreglé para que ustedes fueran acusadas de intento de chantaje contra el coronel Velasco. Tendrán algunas horas interesantes en la comisaría mientras yo termino de implementar la próxima fase de mi plan». Cuando las sirenas finalmente resonaron en las calles de Santiago de Chile, Clara comprendió que su descubrimiento sobre su verdadera identidad había desencadenado una guerra donde ella y Camila eran tanto las principales víctimas como las únicas personas capaces de detener a un hombre que había dedicado la mitad de su vida a planear su destrucción. La pregunta que la atormentaba mientras era escoltada fuera del consultorio era: ¿cuántos otros colaboradores Augusto había reclutado para su plan de venganza? Y lo más importante, ¿qué más había hecho para garantizar que la verdad sobre su identidad nunca saliera a la luz? La Comisaría Central de Santiago de Chile nunca había recibido a dos mujeres tan dispares en una única acusación. Camila Velasco, hija de la élite local, estaba sentada en la misma celda de detención temporal que Clara Ferrero, una joven de la periferia que hasta hacía 3 días desconocía ser heredera
de una de las mayores fortunas del Estado. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguna de ellas. ¿Cómo consiguió falsificar evidencias tan rápidamente?, preguntó Clara, apoyada en la pared fría de hormigón. Augusto planeó esto durante años, respondió Camila, intentando mantener la compostura a pesar de la humillación de estar presa como una criminal común. Debe tener documentos falsos preparados para varias situaciones. Las acusaciones eran elaboradas. Intento de chantaje contra Evandro Velasco, falsificación de documentos médicos y conspiración para defraudar herencias. Augusto había creado un escenario donde ellas parecían villanas intentando apropiarse de una fortuna que no les pertenecía. 3 horas después, el doctor Medrano llegó a la comisaría acompañado por un abogado particular y una cantidad impresionante de documentos auténticos que probaban la inocencia de ambas. Pero el daño estaba hecho. Augusto había ganado tiempo para implementar la próxima fase de su plan. «Doctor», dijo Clara cuando fueron liberadas, «necesito saber, ¿es posible revertir lo que me hizo? ¿El envenenamiento?» «Con el tratamiento adecuado e inmediato, sí», respondió el doctor Medrano. «Pero será costoso y prolongado. El tipo de sustancia que él usó causa daños que tardan meses en ser completamente eliminados del organismo». Camila no vaciló. «No importa el costo, vamos a empezar el tratamiento hoy». «Camila, no puedo aceptar». «Eres mi hermana», dijo Camila con firmeza. «Y nadie en mi familia sufre por falta de recursos mientras yo pueda ayudar». Mientras salían de la comisaría, una mujer de mediana edad se acercó hesitantemente. Era Rosana, la enfermera que había cuidado a Clara en el hospital, pero estaba fuera de su uniforme, vistiendo ropa sencilla que revelaba su origen humilde. «Con permiso», dijo ella, dirigiéndose específicamente a Clara. «¿Puedo hablar con la señorita por un momento?» Camila y el doctor Medrano se alejaron discretamente, permitiendo que las dos conversaran en particular. «Sé que parecerá extraño», comenzó Rosana nerviosa, «pero necesito contarle algo sobre su pasado, sobre el orfanato donde usted debería haber crecido». «¿El orfanato?» «Yo trabajaba allí cuando su tía María apareció para buscarla. Usted tenía solo 2 años y medio y estaba traumatizada. No hablaba, no sonreía, solo se aferraba a un osito de peluche que era su única posesión». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Usted se acuerda de mí?» «Me acuerdo de todos los niños que pasaron por allí», dijo Rosana con tristeza. «Pero usted era especial. Había algo en sus ojos que sugería que usted sabía que no pertenecía a aquel lugar, como si estuviera esperando que alguien viniera a buscarla». «¿Por qué me cuenta esto ahora?» Rosana vaciló, claramente luchando con algún dilema interno. «Porque hay algo que nunca le conté a nadie. El día en que su tía se la llevó, un hombre joven apareció en el orfanato buscándola. Dijo ser su primo y quería visitarla». «¿Mi primo?» Él tenía unos 15 años, cabello oscuro, ojos determinados. Parecía genuinamente devastado cuando supo que usted había sido adoptada. Dejó un sobre con una carta y pidió que la entregáramos si usted algún día regresaba. Rosana sacó de su bolso un sobre amarillento y sellado, conservado cuidadosamente durante más de 20 años. «Guardé esto durante todos estos años, esperando la oportunidad de cumplir la promesa que le hice a un niño desesperado por encontrar a su prima». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. El nombre Clara estaba escrito en una caligrafía joven y cuidadosa, ya desvanecida por el tiempo. ¿Quién era ese niño? Nunca dijo su nombre verdadero, pero años después, cuando vi su foto en los periódicos locales como joven empresario prometedor, lo reconocí inmediatamente. Era Augusto Bernal. El sobre casi se le cayó de las manos a Clara. ¿Augusto estuvo buscándome hace más de 20 años? No solo buscando, obsesionado. Regresó al orfanato varias veces durante los años siguientes, siempre preguntando si teníamos noticias suyas. Parecía desesperado por encontrarla. Esta revelación transformaba completamente la narrativa que Clara había construido sobre Augusto.
Él no era solo un vengador movido por la muerte de su padre. Había una conexión personal entre ellos que se remontaba a la infancia. ¿Por qué guardó ese sobre por tanto tiempo? Porque le prometía a un niño que estaba claramente sufriendo que se lo entregaría si algún día la encontraba. Y porque... Rosana hizo una pausa. Porque había algo en sus ojos que me recordaba la tristeza que vi en sus ojos cuando era niña. Cuando Clara se reunió con Camila y el doctor Medrano, compartió las revelaciones de Rosana. El doctor Medrano se quedó particularmente pensativo al oír sobre la conexión familiar entre Clara y Augusto. «Esto explica muchas cosas», dijo él. «Augusto no es solo hijo de Benedicto Bernal, es nieto de doña Carmen Velasco, hermana de su bisabuelo. Técnicamente, ustedes son primos en tercer grado». «¿Por qué eso importa?», preguntó Camila. «Porque significa que Augusto también tiene derechos hereditarios en la empresa, no grandes pero legales. Y si algo les sucediera a las verdaderas herederas...» El doctor Medrano dejó la implicación en el aire. «Él no quiere solo venganza», concluyó Clara. «Quiere la empresa». «Más que eso», añadió Camila, una comprensión terrible surgiendo en sus ojos. «Él quiere todo, la empresa, la fortuna, y probablemente planea eliminar cualquier obstáculo para conseguirlo». En aquel momento, el teléfono del doctor Medrano sonó. Era uno de sus contactos en el hospital, informando que el coronel Evandro Velasco había sido internado en estado grave tras sufrir lo que parecía ser un infarto fulminante. «Él estaba bien ayer», dijo el doctor Medrano preocupado. «Esto es muy sospechoso». Cuando llegaron al Hospital San Lucas, encontraron a Augusto ya instalado en la habitación del coronel, vistiendo un traje negro y una expresión de falsa preocupación. Se había posicionado como el yerno devoto, asumiendo decisiones médicas en ausencia de familiares cercanos. «Qué conveniente», murmuró Camila al ver la escena. «¡Camila!». Augusto se levantó dramáticamente. «Qué alivio verla. Su abuelo sufrió un colapso repentino hoy por la mañana. Los médicos están haciendo lo posible, pero...». «Salga de la habitación», dijo Camila fríamente. «Temo que no puedo. Como novio de la heredera principal, tengo autoridad legal para...». «¿Novio?». Clara lo interrumpió incrédula. ¿Sorprendida? Camila y yo estábamos planeando anunciar nuestro compromiso en la fiesta anual de la empresa el próximo mes. ¿No es verdad, querida? La mirada que Augusto dirigió a Camila era una amenaza velada, pero clara. Él había creado otra trampa, forzándola a elegir entre desenmascarar públicamente sus mentiras o permitir que él consolidara aún más su poder sobre la familia. «Camila», dijo Clara suavemente, «no necesitas hacer esto». «En realidad sí necesita», dijo Augusto con una sonrisa helada, «especialmente considerando que tengo evidencias muy comprometedoras sobre ciertas irregularidades financieras en la empresa. Sería una pena si el Ministerio Público descubriera sobre ellas exactamente cuando el coronel está incapacitado para defenderse». El chantaje era explícito. Augusto se había preparado para todas las contingencias, creando múltiples formas de presión para garantizar que conseguiría lo que quería. Pero lo que él no esperaba era que Clara, fortalecida por el descubrimiento de su verdadera identidad y por la determinación de proteger a su hermana recién encontrada, ya no estaba dispuesta a ser una víctima pasiva en su juego de venganza. «Augusto», dijo ella, acercándose a él con la carta de la infancia en la mano. «Tal vez sea hora de que recordemos quién eras antes de dejar que la amargura destruyera tu alma». La expresión de él cambió instantáneamente cuando vio la carta, revelando por un breve momento al niño vulnerable que había buscado desesperadamente a su prima perdida durante años. Pero la máscara de frialdad regresó rápidamente, mostrando que la guerra entre ellos apenas estaba comenzando. 3 semanas después de la internación del coronel Evandro, su recuperación fue considerada milagrosa por los médicos. Lo que ellos no sabían era que Clara había pasado noches enteras al lado de su cama, conversando bajito sobre memorias que estaban regresando y sobre la familia que habían perdido tantos años atrás. La presencia de ella parecía haber despertado una fuerza vital en el viejo patriarca que los medicamentos solos no conseguían proporcionar. «Mi querida nieta»,
dijo Evandro sosteniendo la mano de Clara durante una de sus conversaciones matutinas. Perdóname por haberles robado tantos años a ustedes dos. Pensé que te estaba protegiendo del dolor, pero en realidad estaba causando mucho más sufrimiento. Clara había decidido no confrontarlo inmediatamente sobre las decisiones del pasado. El hombre de 68 años que conocía ahora era muy diferente del patriarca joven y arrogante que había separado a dos niñas traumatizadas décadas atrás. La edad y la soledad lo habían humillado de formas que ella apenas estaba comenzando a comprender. «Lo importante es que ahora estamos juntas», respondió ella, ajustando las almohadas para dejarlo más cómodo. «Y vamos a resolver todo esto en familia». Al otro lado de la ciudad, Augusto supervisaba los preparativos para la fiesta anual de la empresa Velasco Telecomunicaciones. El evento, realizado en el club empresarial más elegante de Santiago de Chile, era tradicionalmente el momento en que la empresa anunciaba sus logros del año y fortalecía relaciones con clientes importantes. «Quiero que todo sea perfecto», dijo él al equipo de organización, «especialmente la decoración temática y las bebidas calientes y dulces de maíz tradicionales». Lo que el equipo no sabía era que Augusto había planeado usar la fiesta como escenario para anunciar públicamente su compromiso forzado con Camila y consolidar su posición como futuro líder de la empresa. Con Evandro aún en recuperación, sería el momento ideal para presentar su versión de los hechos a toda la élite empresarial local. En la mañana de la fiesta, Clara estaba terminando otra sesión de quimioterapia en el Hospital San Lucas. El tratamiento para revertir los efectos del envenenamiento estaba progresando bien, pero aún la dejaba debilitada y nauseabunda. Camila nunca la dejaba ir sola, transformando aquellas mañanas difíciles en momentos de creciente intimidad entre las hermanas. «¿Estás segura de que quieres ir a la fiesta hoy?», preguntó Camila, viendo lo pálida que estaba Clara después del tratamiento. «Estoy segura», respondió Clara con determinación. «Augusto está esperando que nos escondamos, que le permitamos controlar la narrativa. No le daré esa satisfacción». Rosana, que se había convertido en una aliada inesperada, apareció con una silla de ruedas. «Compromiso. Irás a la fiesta, pero usarás esto si es necesario. Nada de heroísmos innecesarios». Cuando llegaron al club a las 7 de la noche, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. El salón principal había sido transformado en una verbena sofisticada, con banderines de colores, mesas decoradas con manteles a cuadros y un aroma irresistible de vino caliente, especiado y pastel de choclo que impregnaba todo el ambiente. Clara se detuvo abruptamente en la entrada, una ola de déjà vu apoderándose de ella con intensidad abrumadora. No era solo familiaridad, era reconocimiento total y absoluto. «Yo ya estuve aquí antes», murmuró, apoyándose en el brazo de Camila. «Claro que sí, es tu primera fiesta de la empresa». «No, Camila, yo estuve aquí exactamente así, con esta decoración, con este olor, con estas personas». Camila la observó con preocupación. «Clara, eso no es posible. Tú solo trabajas en la empresa hace algunos meses». Pero Clara estaba caminando como si fuera guiada por un piloto automático, dirigiéndose directamente a una mesa específica en la esquina derecha del salón. Era exactamente donde sus memorias la llevaban, como si hubiera estado sentada allí varias veces antes. «Esta mesa», dijo ella, tocando el mantel a cuadros con reverencia. «Yo me sentaba aquí. Había un hombre mayor que siempre me traía pastel de choclo y una mujer elegante que olía a perfume francés. El aroma de vino caliente especiado se intensificó cuando un camarero pasó junto a ellas, y súbitamente Clara fue transportada a una noche específica. Ella tenía aproximadamente 5 años, estaba vestida con un vestido amarillo con lunares blancos y sostenía la mano de una mujer hermosa que sonreía tristemente mientras la presentaba a otros adultos. «La mujer era mi madre», susurró Clara, las lágrimas comenzando a resbalar. «Mi madre biológica. Yo venía a estas fiestas cuando era niña». Camila se sentó pesadamente en la silla de al lado. «Yo también me acuerdo de esas fiestas. Siempre pensé que comenzaron después de que mis padres murieron, cuando yo tenía 7 años. No, siempre existieron. Vinimos juntas, como una familia».
En ese momento el doctor Medrano se acercó a ellas, cargando 2 vasos de vino caliente especiado humeante. Pensé que les gustaría algo para calentarse. Doctor, dijo Clara urgentemente, necesita contarnos sobre estas fiestas. ¿Sucedían cuando éramos niñas? El doctor Medrano asintió lentamente. Eran los eventos sociales más importantes del año para la empresa. Su familia nunca faltaba. Ustedes dos siempre corrían por el salón, jugaban entre las mesas, se escondían detrás de los banderines de colores. ¿Por qué no lo mencionó antes? Porque pensé que sería muy doloroso para ustedes recordar momentos felices en familia, sabiendo que nunca más podrían vivirlos. Clara miró alrededor del salón, cada detalle despertando más fragmentos de memoria. Se acordaba de bailar cuadrilla con otros niños, de ganar premios en juegos tradicionales, de dormirse en el regazo de su padre mientras los adultos conversaban hasta tarde. Siempre había un niño específico que jugaba con nosotras, dijo ella, concentrándose en los recuerdos. Un niño algunos años mayor, muy protector con las niñas más pequeñas. Augusto, confirmó el doctor Medrano. Él era hijo de un empleado, pero siempre fue incluido en las festividades familiares. Ustedes 3 eran inseparables durante esos eventos. La revelación transformó completamente la comprensión de Clara sobre su relación con Augusto. No eran solo primos distantes. Habían sido amigos íntimos de la infancia, creando memorias preciosas que fueron borradas por el trauma y la separación. En ese momento, Augusto subió al escenario improvisado, elegante en su smoking negro, sosteniendo un micrófono. El salón gradualmente quedó en silencio mientras todos se volvían hacia él. «Señoras y señores», comenzó él con su voz cautivadora, «es con gran placer que comparto con ustedes una noticia que cambiará el futuro de Velasco Telecomunicaciones». Clara y Camila intercambiaron miradas tensas, sabiendo que estaban a punto de presenciar otra jugada de Augusto. Como todos saben, nuestro estimado coronel Evandro está en proceso de recuperación y durante su ausencia temporal tuve el honor de asumir responsabilidades ejecutivas. Y es en esta posición que anuncio mi compromiso con la señorita Camila Velasco. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Camila se levantó instintivamente, pero Augusto continuó hablando antes de que ella pudiera protestar. Además, me gustaría presentar a una joven que recientemente descubrimos ser parte de la familia Velasco, Clara Ferrero, que en realidad es Clara Velasco, hermana menor de Camila. Todas las cabezas se volvieron hacia Clara, que se sintió como si estuviera siendo expuesta bajo focos, pero había algo en el discurso de Augusto que sonaba casi orgulloso, como si estuviera genuinamente feliz de presentarla. Clara regresó a la familia después de años de separación causada por circunstancias trágicas de la infancia, continuó él, y su presencia representa una nueva era de unidad y prosperidad para nuestra empresa. Clara quedó confusa con el tono positivo del discurso. Esperaba humillación o exposición embarazosa, pero Augusto la estaba presentando como un descubrimiento valioso. Sin embargo, la voz de Augusto se endureció ligeramente. Esta reunión familiar también sacó a la luz algunos secretos perturbadores sobre el pasado de la empresa. Secretos que afectan directamente la legitimidad de ciertas decisiones administrativas. Ahora el verdadero propósito del discurso se estaba revelando. Augusto estaba usando el evento público para forzar a la familia a aceptar su versión de los hechos. Por eso, dijo él, mirando directamente a Camila, es esencial que mantengamos la unidad familiar y empresarial durante estos tiempos desafiantes. Espero contar con el apoyo de todos ustedes mientras navegamos por estas aguas turbulentas. El aplauso educado que se siguió fue interrumpido por una voz firme que venía del fondo del salón. Interesante versión de los hechos, Augusto. Todos se giraron para ver al coronel Evandro Velasco caminando lentamente por el salón, apoyado en un bastón elegante, pero con los ojos brillando con la antigua autoridad. A su lado estaba el doctor Medrano, cargando una carpeta voluminosa de documentos. «¡Abuelo!». Camila corrió a abrazarlo. «Mi querida nieta», dijo Evandro lo suficientemente alto para que todo el salón oyera,
Y mi querida Clara, que finalmente regresó al lugar donde siempre perteneció. Augusto palideció visiblemente, claramente sin esperar que Evandro se recuperara tan rápidamente o decidiera asistir a la fiesta. «Señoras y señores», dijo Evandro, su voz cargada con décadas de autoridad empresarial. «Temo que el señor Bernal ha omitido algunos detalles importantes en su presentación. Detalles que transforman completamente el significado de sus palabras». El salón quedó en absoluto silencio, todos percibiendo que estaban a punto de presenciar un enfrentamiento que definiría el futuro de una de las empresas más poderosas de la región. Pero antes de abordar cuestiones empresariales, dijo Evandro con una sonrisa que no llegaba a los ojos, ¿qué tal si disfrutamos de esta fiesta tradicional? Al fin y al cabo, algunas tradiciones son demasiado sagradas para ser contaminadas por disputas familiares. El aroma de pastel de choclo se intensificó cuando los camareros trajeron más bandejas, y Clara percibió que aquel olor específico estaba desbloqueando sus últimas memorias reprimidas. Memorias que revelarían no solo la verdad sobre su infancia, sino también los verdaderos motivos detrás de cada movimiento de Augusto en los últimos meses. La fiesta anual de la empresa, que debería haber sido el escenario de su humillación, se estaba transformando en el escenario de revelaciones que cambiarían para siempre la dinámica de poder entre todos los presentes. El enfrentamiento en el salón de la verbena terminó de forma sorprendentemente civilizada. Evandro había elegido preservar la dignidad pública de la empresa, posponiendo revelaciones más explosivas para un ambiente más privado. Pero en los días siguientes a la fiesta, las consecuencias de aquella noche reverberaron a través de la familia Velasco como ondas de choque después de un terremoto. 3 días después, Clara fue llamada a la oficina del coronel Evandro en el 30º piso de la torre empresarial. La sala era imponente, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de Santiago de Chile y muebles de caoba que atestiguaban décadas de éxito en los negocios. Pero el hombre sentado detrás de la mesa ejecutiva parecía menor que la autoridad que ejercía. «Clara, mi querida», dijo Evandro, gesticulando para que ella se sentara en un sillón de cuero. «Necesitamos conversar sobre tu posición en la empresa. Si está preocupado por mi desempeño, puedo asegurarle que...» «No es sobre desempeño», él la interrumpió gentilmente. «Es sobre tu seguridad y bienestar». Evandro se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de las calles allá abajo. Augusto Bernal es más peligroso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Las investigaciones que mandé hacer revelaron una red de colaboradores y planes que van mucho más allá de una venganza simple. ¿Qué tipo de planes? Él no quiere solo destruirme o tomar control de la empresa. Evandro se volvió hacia ella, sus ojos mostrando una preocupación paternal genuina. Él quiere borrar completamente el linaje Velasco, y eso significa que tú y Camila están en peligro real. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué me está pidiendo? Estoy ofreciendo 5 millones de pesos chilenos para que dejes Santiago de Chile. Cambia de ciudad, comienza una nueva vida lejos de aquí. Usa el dinero para continuar tu tratamiento médico en el mejor hospital del país. Construye una vida segura y próspera. La oferta era tentadora, especialmente considerando sus preocupaciones financieras con el tratamiento. Pero había algo en la propuesta que la incomodaba profundamente. ¿Y Camila? Camila se quedará aquí. Ella es lo suficientemente fuerte para lidiar con Augusto y tiene recursos y protección que tú aún no has desarrollado. ¿Me está pagando para abandonar a mi hermana? Evandro suspiró profundamente. Estoy ofreciendo una oportunidad de supervivencia para al menos una de mis nietas. Si ustedes dos permanecen aquí, temo que Augusto encuentre una forma de eliminarlas a ambas. ¿Eliminar? Clara, fuiste envenenada. Eso no fue un accidente o una broma cruel. Fue un intento de asesinato que casi funcionó. Y ahora que sabes quién eres realmente, te has convertido en una amenaza aún mayor para sus planes. La realidad de la situación golpeó a Clara con fuerza total. Ella no estaba solo lidiando con venganza o chantaje empresarial. Estaba en una guerra donde su vida era literalmente el premio en disputa. ¿Y si yo rechazo su oferta? Entonces haré todo a mi alcance para protegerte.
Pero mis recursos no son ilimitados, y Augusto se ha mostrado extremadamente creativo en sus métodos. Clara se levantó del sillón, caminando hasta la ventana donde Evandro estaba momentos antes. La ciudad se extendía delante de ella, familiar y extraña al mismo tiempo. Era el lugar donde había nacido, crecido parcialmente, y donde ahora descubría quién realmente era. Dejar todo eso parecía como morir un poco. Necesito tiempo para pensar. Claro, pero no tardes mucho. La información que tengo sugiere que Augusto está planeando acelerar sus planes. Cuando Clara salió de la oficina, encontró a Camila esperando en el pasillo, claramente ansiosa por el resultado de la conversación. ¿Qué quería? Comprarme. ¿Cómo así? Clara explicó la oferta de Evandro mientras caminaban hacia el ascensor. Camila quedó visiblemente perturbada, pero no pareció sorprendida. Él me hizo la misma oferta hace 2 años, admitió Camila cuando estaban solas en el ascensor. ¿Cómo? Justo después de que cumplí 24 años, él sugirió que considerara vivir en el extranjero. Ofreció apartamentos en París, Londres, Nueva York. Dijo que sería bueno para mi educación y desarrollo personal. Pero tú rechazaste. Rechacé porque sentí que él estaba intentando alejarme de algo. Ahora entiendo que ese algo eras tú. Él sabía que eventualmente aparecerías y quería tener solo una heredera con quien lidiar. El ascensor se detuvo en el 15º piso, donde estaba el departamento de marketing. Pero en lugar de salir, Clara apretó el botón para continuar bajando. ¿A dónde vamos?, preguntó Camila. Quiero mostrarte algo que descubrí ayer. Bajaron hasta el subsuelo del edificio, donde estaban los archivos históricos de la empresa. Clara había pasado parte de la tarde anterior explorando documentos antiguos, buscando pistas sobre el pasado de su familia. «Mira esto», dijo ella, abriendo una carpeta empolvada. Son registros de empleados de los años 90. La carpeta contenía fichas de empleo, fotos corporativas y evaluaciones de desempeño. Clara se detuvo en una ficha específica. Benedicto Bernal, contador, contratado en 1988. «El padre de Augusto», murmuró Camila. «Sí, pero mira la fecha de despido y el motivo oficial». Camila leyó en voz alta. «Despedido en marzo de 1995 por sospecha de desfalco. Valor estimado, 2.300.000 pesos chilenos». «Ahora mira esto». Clara abrió otra carpeta, esta conteniendo investigaciones internas. La auditoría que descubrió el desfalco fue conducida por una empresa externa. Empresa que pertenecía al padre de una persona que conocemos. ¿Quién? Dr. Mauricio Torres, padre del actual Dr. Enrique Torres, mi médico. Camila miró a Clara con confusión. ¿Qué significa esto? Significa que tal vez el padre de Augusto fue realmente inocente y que hay una red de conexiones entre las personas involucradas en nuestras vidas que va mucho más allá de lo que imaginábamos. En ese momento, oyeron pasos resonando por los pasillos del subsuelo. Clara rápidamente guardó los documentos, pero no fue lo suficientemente rápida. Augusto apareció en la entrada del archivo, seguido por 2 hombres que claramente eran guardias de seguridad. «¿Descubriendo secretos familiares interesantes?», preguntó él, su voz resonando en las paredes de hormigón. «Estamos solo revisando registros históricos de la empresa», respondió Camila, intentando mantener la calma. «Sé exactamente lo que están haciendo, y puedo ahorrarles el trabajo». Augusto se acercó, su presencia dominando el espacio confinado. «Mi padre fue incriminado por un crimen que no cometió. La auditoría fue falsificada, las pruebas fueron plantadas y él murió sabiendo que nunca conseguiría limpiar su nombre». «¿Por qué nos está contando esto?», preguntó Clara. «Porque quiero que entiendan que mi venganza está justificada. Ustedes representan una familia que destruyó la mía por avaricia y cobardía». «Nosotras éramos niñas cuando esto sucedió», protestó Camila. «Y yo era un adolescente que tuvo que ver a su padre deteriorarse hasta la muerte, sabiendo que los verdaderos culpables vivían en mansiones mientras nosotros perdimos nuestra casa». Augusto hizo una señal a los guardias de seguridad que bloquearon la salida. «Pero hay algo que ustedes aún no saben, algo que va a cambiar completamente su perspectiva sobre esta situación». Él retiró de su bolsillo
una foto antigua, bien conservada. Era una foto familiar tomada durante una fiesta anual de la empresa, mostrando a dos parejas de adultos con sus hijos. Clara reconoció inmediatamente a sus padres y a Camila cuando era pequeña, pero había otra pareja en la foto y un niño que ella ahora sabía que era Augusto. «Nuestros padres eran mejores amigos», dijo Augusto, su voz cargada de melancolía. «Crecimos juntos como si fuéramos una sola familia. Yo las protegía a ustedes dos como si fueran mis hermanitas verdaderas». Clara estudió la foto más atentamente y vio algo que la chocó. Augusto, de unos 12 años, estaba sosteniendo su mano de un lado y la de Camila del otro. La expresión en su rostro joven era de puro cariño y protección. «¿Qué nos pasó?», susurró ella. «La avaricia sucedió», respondió Augusto amargamente. «Cuando la empresa comenzó a crecer exponencialmente a principios de los 90, alguien decidió que era mejor eliminar socios minoritarios. Mi padre no era solo contador, él era cofundador de la empresa». «Eso no es verdad», dijo Camila, pero su voz vaciló. «Es completamente verdad, y hay documentos que lo prueban, documentos que su abuelo pensó haber destruido todos». Augusto sonrió fríamente. Documentos que un investigador privado muy competente logró recuperar recientemente. En ese momento, un hombre apareció en la entrada del archivo. Era de mediana edad, vestía ropa sencilla y cargaba una carpeta de documentos. Su rostro mostraba signos de extremo estrés y sus manos temblaban visiblemente. «Disculpe interrumpir», dijo él, dirigiéndose a Augusto, «pero necesitamos conversar urgentemente». «Marcelo Aguilar», dijo Augusto, claramente irritado con la interrupción. «Dije que me buscaras solo en emergencias». «Esta es una emergencia. Descubrieron lo de Daniela». Augusto palideció instantáneamente. «¿Qué descubrieron?» «Todo. Los documentos falsificados, la identidad falsa, los años que ella pasó haciéndose pasar por tu esposa. Están exigiendo que yo entregue todas las evidencias que me pediste guardar, o van a exponer todo públicamente». Clara y Camila observaron el intercambio de palabras con creciente comprensión. Había más personas involucradas en el plan de Augusto de lo que ellas habían imaginado, y aparentemente no todo estaba corriendo conforme él había planeado. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Augusto, su voz tensa. «Investigadores privados contratados por el coronel Velasco. Ellos saben sobre el dinero, sobre los documentos que falsifiqué, sobre todo, y están amenazando a mi familia si no colaboro». Augusto miró a Clara y Camila, percibiendo que ellas estaban oyendo cada palabra de la conversación comprometedora. «Parece que tu abuelo es más astuto de lo que yo imaginaba», dijo él lentamente. «Pero aún tengo algunas cartas bajo la manga que él no conoce». «Augusto», dijo Clara, aprovechando el momento de vulnerabilidad aparente de él, «no es demasiado tarde para parar con esto. Podemos encontrar una forma de resolver las injusticias del pasado sin destruir más vidas». Por un momento, ella vio nuevamente al niño de la foto, al primo protector que la había buscado desesperadamente durante años, pero la expresión pronto se endureció, mostrando al hombre amargado en que él se había transformado. «Es demasiado tarde para eso, querida prima», dijo él usando el término de parentesco como un arma. «Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar. Algunas deudas solo pueden ser pagadas con intereses». Cuando finalmente permitió que ellas salieran del archivo, Clara comprendió que la situación se había vuelto mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaba. Augusto no estaba solo buscando venganza, estaba orquestando la destrucción completa de todo lo que la familia Velasco representaba. Y peor aún, él había reclutado colaboradores dispuestos a falsificar documentos y asumir identidades falsas para ayudarlo. La pregunta que la atormentaba era, ¿cuántas otras personas estaban involucradas y hasta dónde estaban dispuestas a ir para garantizar el éxito del plan? 2 semanas después del encuentro en el archivo, el estado de salud de Clara se deterioró drásticamente. El tratamiento para revertir los efectos del envenenamiento se había mostrado más complejo de lo que el doctor Enrique Torres inicialmente previera, y ahora ella necesitaba una cirugía de emergencia para remover toxinas que se habían acumulado en órganos vitales. «La situación es crítica»,
explicó el doctor Enrique a Camila y Evandro en la sala de espera del Hospital San Lucas. Las sustancias que Augusto usó causaron daños que solo pueden ser corregidos quirúrgicamente, pero hay riesgos significativos involucrados. ¿Qué tipos de riesgos?, preguntó Evandro, su voz temblando con preocupación paternal. La cirugía puede salvar su vida, pero también puede... No necesitaré entrar en detalles morbosos. Ustedes entienden. Camila sostuvo la mano del abuelo con fuerza. Ella va a sobrevivir, tiene que sobrevivir. En la habitación del hospital, Clara estaba consciente pero débil, conectada a varios monitores que registraban sus signos vitales precarios. Rosana se había voluntariado para cuidarla durante el turno nocturno, demostrando una dedicación que iba más allá de su responsabilidad profesional. «Rosana», dijo Clara débilmente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, querida». «¿Por qué se preocupa tanto por mí? ¿Hay algo que aún no me ha contado?» Rosana dejó de verificar los monitores, sus manos temblando ligeramente. Durante semanas ella había luchado con la decisión de revelar una verdad que podría ser devastadora o reconfortante. «Hay algo, sí», admitió ella, acercando una silla a la cama. «Algo que descubrí cuando comencé a investigar su pasado después de que usted llegó al hospital». «¿Qué descubrió?» «Clara, usted no tenía solo una hermana mayor en la familia original, usted tenía dos». El monitor cardíaco se aceleró ligeramente mientras Clara procesaba esa información. «2 hermanas». Camila era la mayor, con 7 años cuando el accidente sucedió, pero había otra niña, con 5 años, una niña que también fue separada de la familia aquella noche terrible. Clara intentó sentarse, pero la debilidad la mantuvo acostada. «¿Qué le pasó a esa niña?» «Ella fue enviada al mismo orfanato donde usted debería haber ido. Creció allí, se hizo enfermera y pasó la vida entera buscando a las hermanas que perdió». Las palabras resonaron en la habitación silenciosa por largos segundos antes de que la comprensión total alcanzara a Clara. «Usted», susurró ella, «usted es mi hermana». Rosana comenzó a llorar silenciosamente, décadas de dolor y esperanza, finalmente encontrando expresión. «Rosana Velasco era mi nombre original, pero cuando tienes 5 años y eres abandonada en un orfanato, aprendes rápidamente que apellidos importantes no significan nada». «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque no estaba segura y porque...» Rosana vaciló. «Porque tenía miedo de que usted me rechazara. Usted y Camila crecieron con privilegios, o al menos con amor de familia. Yo crecí con nada. No sabía si aún cabría en la vida de ustedes». Clara extendió la mano, sosteniendo la de Rosana con toda la fuerza que conseguía reunir. «Usted siempre cabría. Somos hermanas». En ese momento, las máquinas comenzaron a emitir alarmas altas. La presión arterial de Clara estaba cayendo rápidamente y su respiración se volvía irregular. «Equipo médico para la habitación 304, emergencia». Rosana activó la alarma mientras sostenía la mano de Clara. «Resista, querida. Acaba de encontrar a su familia completa. No puede irse ahora». El doctor Enrique llegó corriendo con un equipo de enfermeros. «Necesitamos llevarla al quirófano inmediatamente. No podemos esperar más». Mientras preparaban a Clara para ser transferida al centro quirúrgico, ella sostuvo la mano de Rosana con fuerza sorprendente. «Si no sobrevivo», susurró ella, «asegúrese de que Augusto no gane. Proteja a Camila, proteja a nuestra familia». «Usted va a sobrevivir», dijo Rosana firmemente, «y vamos a proteger a nuestra familia juntas». Las puertas del quirófano se cerraron, dejando a Rosana sola en el pasillo con el peso de décadas de secretos finalmente revelados. Durante las 7 horas siguientes, Camila, Evandro y Rosana mantuvieron vigilia en la sala de espera. El doctor Enrique aparecía ocasionalmente con actualizaciones que variaban entre cautelosamente optimistas y francamente preocupantes. «La cirugía está siendo más complicada de lo que previmos», dijo él durante la 5ª hora. «Las toxinas causaron más daños de los que conseguimos detectar en los exámenes». «Doctor», dijo Evandro, su autoridad empresarial enmascarando mal su desesperación paternal, «haga lo que sea necesario. Los costos no son una consideración».
No es cuestión de dinero, coronel. Es cuestión de tiempo, y el tiempo se está agotando. En el quirófano, Clara estuvo técnicamente muerta por 2 minutos y 43 segundos cuando su corazón se detuvo durante un momento crítico de la operación. Pero fue exactamente durante esos minutos que sus memorias reprimidas regresaron con claridad total y devastadora. Ella vio todo. La noche del accidente, cuando tenía solo 2 años, la desesperación de sus padres al darse cuenta de que no sobrevivirían, la forma en que Camila la protegió durante las horas terribles que se siguieron. Pero también vio algo que nadie le había contado. Rosana, con solo 5 años, sosteniendo su mano en el hospital después del accidente, prometiendo que siempre la cuidaría. Y vio más. Se acordó de Augusto, con 12 años, llorando desconsoladamente cuando supo que ella sería enviada lejos. Vio la promesa desesperada que él hizo de encontrarla, no importaba cuánto tiempo le llevara. Cuando su corazón volvió a latir y ella regresó a la conciencia, Clara tenía una comprensión completa de su historia familiar y de las motivaciones complejas que habían moldeado a todas las personas importantes en su vida. 3 días después, cuando finalmente despertó totalmente, ella encontró a Camila y Rosana al lado de su cama. Pero había una tercera persona en la habitación que la sorprendió. El doctor Medrano, sosteniendo un sobre sellado oficial. «Los resultados del ADN», anunció él solemnemente. «Finalmente tenemos confirmación científica de todo lo que sospechábamos». Camila abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Clara Ferrero es biológicamente hermana de Camila Velasco, con 99.7% de certeza. Rosana Velasco comparte marcadores genéticos consistentes con parentesco de hermana de las 2 anteriores. Oficialmente, dijo el doctor Medrano, ustedes 3 son hermanas Velasco, herederas iguales de una de las mayores fortunas del sur de Chile. Pero hay un problema, dijo una voz familiar desde la puerta. Augusto entró en la habitación, seguido por un hombre de mediana edad visiblemente nervioso, que Clara reconoció como Marcelo Aguilar, el hombre que había interrumpido su conversación en el archivo. «Augusto», dijo Camila, colocándose protectivamente entre él y la cama de Clara, «salga de aquí inmediatamente». «En realidad tengo el derecho legal de estar aquí», dijo Augusto, exhibiendo documentos oficiales, «como novio oficialmente registrado de Camila Velasco». «Eso es ridículo. Nunca acepté casarme contigo. Pero tu abuelo aceptó por ti, cuando firmó los documentos de unión de hecho que Marcelo aquí preparó tan hábilmente». Marcelo Aguilar miró al suelo, claramente avergonzado de su participación en la fraude. «Además», continuó Augusto, «hay una cuestión aún más interesante sobre la legitimidad de ustedes como herederas». Él hizo una señal a Marcelo, que renuentemente retiró otro conjunto de documentos de su carpeta. «Sucede que hay una cuarta persona con derechos hereditarios legítimos sobre la fortuna Velasco. Alguien que ustedes conocen muy bien». «¿Quién?», preguntó Rosana. «Daniela Velasco, a quien ustedes conocen como mi asistente personal, pero que en realidad es hija adoptiva oficial del coronel Evandro desde hace 15 años». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Clara, aunque débil por la cirugía, comprendió inmediatamente las implicaciones. «Plantaste una impostora en la familia», dijo ella, su voz ronca pero clara. «No la planté, solo facilité un proceso de adopción que ya estaba en marcha. Daniela necesitaba una familia y yo necesitaba a alguien posicionada estratégicamente dentro de la casa de los Velasco. Por 15 años, murmuró Camila, había una extraña viviendo en nuestra casa como mi hermana. Y ahora, dijo Augusto con satisfacción, ella tiene derechos legales iguales a los de ustedes sobre toda la herencia, derechos que ella está dispuesta a transferir a mí mediante matrimonio. La complejidad del plan de Augusto se estaba revelando finalmente en toda su elaboración diabólica. Él no solo había envenenado a Clara y chantajeado a Camila, había pasado 1 década y media colocando piezas en su lugar para garantizar que, independientemente de lo que sucediera, él tendría acceso legal a la fortuna de la familia. «Hay solo un problema con su plan», dijo el doctor Medrano tranquilamente. «¿Cuál?»,
La adopción de Daniela nunca fue legalmente finalizada. Los documentos que Marcelo falsificó pueden engañar a un investigador casual, pero no resisten una auditoría forense completa. Augusto miró a Marcelo con ira. Me dijiste que los documentos eran perfectos. Yo hice lo que pude, tartamudeó Marcelo. Pero algunos registros oficiales son imposibles de falsificar completamente. En ese momento, Clara percibió que Augusto estaba comenzando a perder el control de su plan cuidadosamente orquestado. Y cuando hombres desesperados pierden el control, se vuelven infinitamente más peligrosos. Augusto, dijo ella, intentando encontrar cualquier vestigio del niño protector que ella recordaba de los tiempos de infancia. No tiene que terminar así. Aún podemos encontrar una solución que honre la memoria de tu padre sin destruir más familias. Pero la expresión que él le dirigió era la de un hombre que había invertido tanto en su venganza que no conseguía ya contemplar cualquier otra posibilidad. Es demasiado tarde para soluciones pacíficas, querida prima, dijo él, su voz cargada de finitud ominosa. Si no puedo tener la justicia que busco, al menos garantizo que ustedes no tendrán la felicidad que a mí me fue negada. Y con esas palabras, Clara comprendió que estaba a punto de entrar en la fase más peligrosa de una guerra que había comenzado antes incluso de que ella recuperara sus memorias. Las palabras amenazadoras de Augusto resonaron en la habitación del hospital por largos segundos, creando una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Pero fue Rosana quien rompió el silencio de forma inesperada, levantándose de la silla al lado de la cama de Clara con una determinación que nadie había visto antes. «Augusto Bernal», dijo ella, su voz cargada con décadas de autoridad desarrollada como enfermera jefa, «usted cometió un error fundamental en todo ese su elaborado plan». «¿Qué error?», preguntó él, claramente irritado con la intervención de alguien a quien consideraba irrelevante. «Usted subestimó el poder de una familia reunida». En ese exacto momento, las puertas de la habitación se abrieron y entraron el coronel Evandro, apoyado en su bastón, seguido por el doctor Enrique Torres y dos investigadores privados que cargaban cajas repletas de documentos. «Augusto», dijo Evandro, su voz cargada con toda la autoridad de sus 68 años, «temo que su pequeña presentación de poder ha llegado a su fin». «¿De qué está hablando, viejo?» «Estoy hablando sobre los últimos 3 meses de investigación que conduje sobre sus actividades. Investigación que reveló no solo la extensión de sus crímenes, sino también la identidad de todos sus colaboradores». El doctor Enrique se acercó a la cama de Clara, verificando sus signos vitales mientras hablaba. «Augusto, los análisis laboratoriales que conduje en los últimos días identificaron exactamente cuáles sustancias usted usó para envenenar a Clara. Y, más importante, identificaron la fuente de esas sustancias. Esto es imposible. En realidad, es bastante simple cuando se tiene acceso a los registros de compras de productos químicos industriales de los últimos 2 años. Registros que muestran adquisiciones sospechosas, hechas por empresas fantasma, registradas a nombre de Marcelo Aguilar. Marcelo Aguilar palideció visiblemente, percibiendo que había sido usado como testaferro en actividades que ahora podrían llevarlo a la prisión. «Augusto», dijo Marcelo, su voz temblando, «me dijiste que las sustancias eran para limpieza industrial». «¿Y tú creíste?», Augusto rió amargamente. «Marcelo, siempre fuiste demasiado ingenuo para este tipo de trabajo». Uno de los investigadores privados se acercó, abriendo una de las cajas de documentos. «Señor Bernal, tenemos aquí evidencias de falsificación de documentos, fraude empresarial, intento de homicidio y conspiración para apropiación indebida de herencia. Evidencias que incluyen grabaciones de sus conversaciones con colaboradores». ¿Grabaciones? «Aparentemente no todos sus colaboradores eran tan leales como usted imaginaba», dijo Evandro con una satisfacción sombría. «Daniela Velasco, o mejor dicho, Daniela Santos, decidió cooperar con nuestra investigación a cambio de inmunidad legal». La revelación golpeó a Augusto como un puñetazo en el estómago. Su principal aliada, la mujer que él había posicionado estratégicamente en la familia Velasco,
durante 15 años, lo había traicionado en el momento más crucial. ¿Por qué ella haría eso?, preguntó él, genuinamente confuso. Porque, dijo una voz femenina desde la puerta, no todo el mundo es movido por venganza y amargura como usted. Daniela entró en la habitación, pero estaba irreconocible. Los cabellos rubios que siempre había usado habían dado lugar al castaño natural, y sus ropas elegantes fueron sustituidas por un vestido simple. Más importante, había una paz en sus ojos que contrastaba drásticamente con la tensión que siempre demostraba en la presencia de Augusto. «Daniela», dijo Augusto, su voz cargada de traición, «después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste fue usarme como pieza en tu juego de venganza. Durante 15 años viví una mentira, fingiendo ser alguien que no era, manipulando a personas que me trataron como familia verdadera». Daniela se acercó a la cama de Clara, dirigiéndose directamente a ella. «Clara, hay algo que necesito confesar, algo que va a ser difícil de oír. ¿Qué es?» «El envenenamiento. Yo ayudé». El silencio que se siguió fue cargado de shock y horror. Camila instintivamente se posicionó más cerca de Clara, mientras Rosana sostuvo firmemente la mano de su hermana recién encontrada. «¿Cómo ayudaste?», preguntó el doctor Enrique, claramente perturbado. «Augusto me dio las sustancias y me instruyó sobre cómo añadirlas al café que Clara bebía todas las mañanas en la empresa. Dijo que eran solo para hacerla sentirse mal lo suficiente para pedir la renuncia». «¿Y tú le creíste?», preguntó Camila indignada. «Al principio sí, pero cuando percibí que ella estaba realmente enferma, que podría morir, intenté parar. Fue cuando Augusto me amenazó con la exposición de mi identidad falsa». Augusto estaba observando la escena con creciente desesperación, viendo su plan cuidadosamente construido desmoronarse delante de sus ojos. «Augusto», dijo Evandro, «usted tiene dos opciones ahora. Puede colaborar con nosotros y aceptar las consecuencias legales de sus acciones, o puede continuar resistiendo y enfrentar el peso total de la ley». «¿Colaborar con ustedes?». Augusto rió amargamente. «Ustedes destruyeron mi familia, mataron a mi padre con sus acusaciones falsas. ¿Por qué yo colaboraría?». «Porque», dijo el doctor Medrano, que había permanecido en silencio observando la confrontación, «su padre no murió por causa de las acusaciones de la empresa». Todos se volvieron hacia el médico anciano, sorprendidos con la declaración. «¿Qué está queriendo decir?», preguntó Augusto. «Benedicto Bernal era mi paciente en los últimos meses de vida. Él murió de complicaciones de diabetes no diagnosticada, agravado por estrés emocional, sí, pero no causado por las acusaciones de la empresa». El doctor Medrano se acercó a Augusto, su expresión cargada de compasión paternal. «Su padre estaba enfermo hacía años, Augusto. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y más importante, él era realmente inocente de las acusaciones de desfalco. Yo siempre supe que él era inocente, pero lo que usted no sabe es quién realmente robó el dinero». El médico hizo una pausa dramática, mirando directamente a Evandro. «Fue el propio coronel Evandro quien desvió los fondos, usando la posición de Benedicto como contador para ocultar sus propias transacciones irregulares». La confesión explotó en la habitación como una bomba. Evandro palideció, pero no intentó negar. «Es verdad», admitió el patriarca, apoyándose pesadamente en su bastón. «Yo robé el dinero e incriminé a Benedicto. Fue la peor decisión de mi vida, y he vivido con esa culpa durante décadas». Augusto lo miró con una mezcla de validación y confusión. Su sed de venganza había sido justificada, pero ahora que la verdad estaba expuesta, no sabía cómo procesar la confirmación de sus sospechas. «¿Por qué está confesando ahora?», preguntó él. «Porque», dijo Evandro mirando a sus 3 nietas, «pasé los últimos meses aprendiendo el verdadero significado de familia, y aprendí que algunas verdades necesitan ser dichas, independientemente de las consecuencias personales». Clara, que había permanecido callada durante toda la revelación, finalmente habló, su voz débil pero clara. «Augusto, tenías razón sobre la injusticia. Mi abuelo destruyó tu familia basándose en mentiras, pero envenenarme no trajo a tu padre de vuelta.
y no va a curar el dolor que cargas hace tantos años. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Augusto, por primera vez desde que ella lo conocía, demostrando genuina vulnerabilidad. Propongo que honremos la memoria de tu padre de la forma correcta, que limpiaremos públicamente su nombre, que compensaremos a tu familia por las pérdidas sufridas y que tú encuentres una forma de vivir que no esté basada en destruir a otras personas. Camila se acercó a Augusto, sorprendiendo a todos. Augusto, dedicaste la mitad de tu vida a odiarnos, pero yo me acuerdo del niño que eras antes de todo este dolor, el niño que protegía a las niñas más pequeñas, que jugaba con nosotras como si fuéramos familia verdadera. Ese niño murió cuando mi padre murió. No murió, dijo Rosana, uniéndose a la conversación. Yo vi a ese niño en el hospital cuando venías a buscar a Clara en el orfanato. Él aún existe dentro de ti, solo está enterrado bajo años de ira justificada. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Augusto, el hombre que había dedicado años planeando la destrucción de la familia Velasco, comenzó a llorar. No eran lágrimas de ira o frustración, sino de un dolor profundo y antiguo que finalmente encontraba expresión. Las extrañé tanto, dijo él, su voz quebrándose. Después de que Clara desapareció y ustedes dejaron de venir a las fiestas de la empresa, me sentí completamente solo, y cuando mi padre murió poco después, todo aquel dolor se transformó en odio. Clara extendió la mano desde la cama del hospital y, para sorpresa de todos, Augusto la tomó. «Primo», dijo ella, usando el término que él había usado como arma anteriormente, pero ahora cargado de cariño. «Nunca estuviste solo. Nosotras solo no sabíamos que aún existíamos unos para los otros. ¿Cómo puedo perdonarme por lo que te hice? Yo casi te mato». «Puedes perdonarte tomando las decisiones correctas a partir de ahora», respondió ella. «Y puedes comenzar ayudándonos a curar nuestra familia en lugar de destruirla». Evandro se acercó hesitantemente a Augusto, extendiendo una mano temblorosa. «Augusto, sé que no puedo deshacer los errores del pasado, pero puedo garantizar que la memoria de tu padre sea honrada adecuadamente. Puedo establecer una fundación en su nombre dedicada a jóvenes carentes que perdieron a sus padres, y puedo transferir un porcentaje significativo de la empresa a ti, como debería haber sido desde el principio». Augusto miró la mano extendida por largos segundos antes de aceptarla. «No quiero su empresa», dijo él finalmente. «Quiero solo que mi padre sea recordado como el hombre honesto que realmente era. Eso puede ser arreglado». En los meses que se siguieron a esta confrontación en el hospital, la familia Velasco pasó por una transformación completa. Clara se recuperó totalmente de los efectos del envenenamiento, pero el proceso de cura emocional llevó mucho más tiempo. La verdad sobre el desfalco fue revelada públicamente, con Evandro asumiendo total responsabilidad por los crímenes del pasado. Benedicto Bernal fue oficialmente exonerado de todas las acusaciones, y una placa conmemorativa fue instalada en la entrada de la empresa, honrando su memoria e integridad. Augusto colaboró totalmente con las autoridades, proporcionando evidencias sobre todos los crímenes que había cometido. Marcelo Aguilar también confesó su participación, pero debido a la cooperación de ambos y a las circunstancias atenuantes de sus motivaciones, recibieron sentencias de servicios comunitarios en lugar de prisión. Daniela, por su parte, decidió recomenzar su vida con su verdadera identidad. Con el apoyo financiero voluntario de la familia Velasco, ella regresó a los estudios y eventualmente se convirtió en trabajadora social, dedicándose a ayudar a niños en situaciones similares a la que ella había vivido. 6 meses después de la revelación en el hospital, las 3 hermanas Velasco estaban reunidas en la mansión familiar por primera vez en más de 2 décadas. Era una mañana soleada de sábado, y ellas estaban preparando una feijoada tradicional para celebrar la primera reunión oficial de la familia reconstituida. «Clara, estás poniendo demasiada salchicha en la olla», rió Camila, observando a su hermana menor cocinar con entusiasmo exagerado. «Es que nunca tuve la oportunidad de cocinar para una familia grande», respondió Clara, su rostro irradiando una felicidad que había faltado durante toda su vida adulta.
Rosana estaba preparando la col rehogada, pero paraba ocasionalmente para observar a sus hermanas con una expresión de incredulidad y gratitud. «A veces aún no creo que estamos todas aquí», dijo ella. «Durante tantos años soñé con este momento». Evandro observaba la escena desde el comedor, sentado en su sillón favorito con una sonrisa melancólica. La edad y los errores del pasado habían dejado sus marcas, pero la presencia de las 3 nietas había traído una vitalidad a la mansión que estaba ausente hacía décadas. Augusto llegó puntualmente al mediodía, cargando una botella de vino y un ramo de flores. Su relación con la familia aún se estaba reconstruyendo, pero cada encuentro se volvía menos tenso y más natural. «¿Cómo te sientes hoy, prima?», preguntó él a Clara, besándola en el rostro como hacían cuando eran niños. «Mejor cada día. El doctor Enrique dijo que no hay más vestigios de las toxinas en mi organismo. ¿Y cómo va el trabajo en la fundación?». «Es lo más gratificante que he hecho. Ayer ayudamos a una familia de refugiados a encontrar vivienda adecuada. Saber que puedo usar los recursos de la familia para hacer una diferencia real en la vida de las personas es increíble». Augusto sonrió genuinamente. «Tu padre estaría orgulloso». Durante el almuerzo, conversaron sobre planes futuros, memorias recuperadas de la infancia y la forma en que cada uno estaba lidiando con las revelaciones de los últimos meses. «Augusto», dijo Camila, «hay algo que siempre quise preguntar. Cuando estabas planeando toda aquella venganza, ¿alguna parte de ti esperaba que descubriéramos la verdad sobre nuestra relación?». Augusto pensó cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, creo que sí. Parte de mí siempre esperó que Clara se acordara de quién era yo, que nuestros lazos de infancia fueran más fuertes que mi sed de venganza. ¿Y si ella no se hubiera acordado? Entonces, probablemente, habría seguido adelante con todo el plan, y hoy estaríamos en situaciones muy diferentes». «¿Qué cambió?», preguntó Rosana. «Ustedes cambiaron. Verlas juntas, verlas cuidándose unas a otras como una familia verdadera, me recordó quién solía ser antes de que la amargura se apoderara de mi vida». Evandro levantó su copa de vino, su voz temblando ligeramente con emoción. «Me gustaría proponer un brindis», dijo él, «por las segundas oportunidades, por las verdades dolorosas que llevan a la cura, y por las familias que se rehúsan a permanecer rotas». Todos levantaron sus copas, pero fue Clara quien completó el brindis. «Y por los que amamos, vivos y muertos, que nos enseñaron que el perdón es más poderoso que la venganza». Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Santiago de Chile aquella noche, 4 personas que habían comenzado el año como extraños o enemigos estaban reunidas como familia, probando que algunas heridas, por más profundas que sean, pueden ser curadas con tiempo, verdad, y el coraje de elegir el amor sobre la venganza. La joven humilde había descubierto no solo la verdad sobre su pasado, sino que también había descubierto que era lo suficientemente fuerte para transformar esa verdad en algo hermoso. Y el hombre que había intentado silenciarla para siempre había aprendido que algunas voces son demasiado poderosas para ser calladas, especialmente cuando hablan el lenguaje del perdón y la redención. 6 meses después, la Fundación Benedicto Bernal para Jóvenes Huérfanos fue oficialmente inaugurada en Santiago de Chile, con Clara como directora ejecutiva, Augusto como coordinador de programas y Rosana como supervisora de cuidados médicos. Camila asumió el liderazgo de Velasco Telecomunicaciones, transformándola en la empresa más socialmente responsable de la región sur. Evandro, por su parte, dedicó sus últimos años a reparar los daños causados por sus decisiones pasadas, estableciendo programas de becas y apoyo para familias de empleados que habían sido injustamente perjudicadas por la empresa a lo largo de los años. La mansión Velasco, que había estado vacía y silenciosa por tantos años, volvió a ser un hogar repleto de risas, conversaciones animadas y el aroma constante de comida casera. Los fines de semana, era común encontrar a niños de la fundación jugando en los jardines donde Clara, Camila y Augusto habían jugado décadas atrás, creando un círculo de cura que se extendía mucho más allá de la familia original.
Durante las fiestas anuales de la empresa, que volvieron a celebrarse con alegría genuina en lugar de obligación social, los tres primos solían estar lado a lado observando a los niños bailar cuadrilla y participar en los juegos tradicionales. Que era en esos momentos que ellos más sentían la presencia de los padres que habían perdido, pero ahora con gratitud por las lecciones de amor y resiliencia que habían dejado como legado. La historia de la familia Velasco había probado que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra una forma de emerger, y que el amor verdadero, incluso cuando está enterrado bajo años de rencor y malentendidos, posee una fuerza transformadora capaz de curar las heridas más profundas y reunir corazones que parecían perdidos para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Clara, Camila, Rosana y Augusto haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta historia nos recuerda que el perdón es más poderoso que la venganza, que la familia verdadera va más allá de los lazos sanguíneos y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el odio. Si esta narrativa los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días. Dejen en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas historias y no olviden darle a me gusta, lo que nos ayuda mucho a seguir trayendo estas narrativas que hablan directo al corazón. Hasta la próxima historia y recuerden siempre, el amor verdadero siempre encuentra un camino.